Bienvenida a nuestro excelentísimo señor obispo, Monseñor Miguel Ángel Castro Muñoz, obispo de la diócesis de Guajuapan de León. Lo recibimos con un fuerte aplauso. También damos una cordial bienvenida a su excelencia Juan Manuel Mancilla Sánchez, obispo emérito de la diócesis de Texcoco. Damos la más cordial bienvenida a Fray Luis Javier Rubio Guerrero de la Orden de Predicadores, prior provincial de la provincia de Santiago de México. Asimismo, damos la bienvenida a Fray Alejandro María Latapí Díaz de la Orden de Predicadores, prior del convento de Santo Domingo de Oaxaca. Nos honra también la presencia del presbítero licenciado Ricardo Soriano Durán, coordinador de enlace de la Asociación Religiosa y párroco de Santa María de la Asunción, Chila, Puebla. Nos acompaña la doctora Laura Rodríguez Cano, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. De igual manera, damos la bienvenida al doctor Rodolfo Rosa Salinas, director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Damos una cordial bienvenida a los integrantes de la Fraternidad Laical de Santo Domingo de Guzmán, Oaxaca, cuya presencia nos honra y enriquece este encuentro. Recibimos al doctor Jesús Javier Serrano González, cronista municipal de San Juan Izcaquistla, y al maestro Miguel Ángel Ramos Campos, cronista municipal de Chila de las Flores. De igual manera, damos la bienvenida al arquitecto Jaime Katz Morales, de la Comisión de Justicia y Paz de Fraternidad Laical de Santo Domingo de Oaxaca. Agradecemos y damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes, así como a los diversos medios de comunicación que nos honran con su presencia. A continuación, cedo la palabra y micrófono a nuestro excelentísimo señor obispo, Monseñor Miguel Ángel Castro Muñoz, quien nos dirigirá un mensaje. Muy buena tarde a todos. Muchas gracias por venir, por responder a la convocatoria, a esta conferencia magistral que nos va a impartir nuestro hermano sacerdote, fraile religioso de la Orden de los Predicadores, quienes fueron también para nosotros los que sembraron la semilla del Evangelio, a Fray Luis Javier Rubio Guerrero, y acompañado de el prior del convento de Santo Domingo de Oaxaca, Fray Alejandro María Latapí. Muchas gracias por venir acompañados con nuestros hermanos laicos, con usted, arquitecto Jaime Katz. Gracias por estar aquí también con nosotros. Y a quienes nos acompañan aquí en el presidio. Ya desde la semana pasada y el día domingo hemos recibido algunas conferencias. El día de ayer por los doctores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que ya presentaron, doctora Laura, doctor Rodolfo, licenciada Gabriela. Gracias por estar. Están entre nosotros las nuevas generaciones, nuestros jóvenes seminaristas. Qué bueno que están aquí, que el padre rector, don Isaac Cruz Bautista,
les haya invitado. Gracias, muchachos. Hoy están iniciando, como ya lo comentamos, su ciclo de formación integral, no solo académico, formación integral. También no puedo dejar de mencionar a quienes han estado muy comprometidos en el proyecto integral de nuestra Iglesia Catedral, algunos de sus miembros que están al frente de distintas comisiones están con nosotros. Lo digo porque hay una comisión precisamente de Historia y de Cultura y también han estado favoreciendo algunas actividades para que, conociendo la historia, también así nuestra identidad, nos sintamos bendecidos por el legado, por toda la tradición que recibimos y de la que ahora somos también responsables en saberla transmitir, saberla vivir, saber apreciar y hacer vida el Santo Evangelio. Todas las conferencias que hemos recibido respecto a nuestras raíces históricas, también artísticas, como es el caso de la música, la literatura, lo que ya hemos mencionado, la arquitectura, pues tienen su razón desde el Evangelio. Quienes vinieron movidos por su amor a Jesucristo, a la Iglesia, convencidos de su identidad misionera. Vinieron, caminaron, predicaron, después de asimilar la cultura. Para nosotros, a la distancia de 5 siglos, bueno, menos, en nuestro caso como Iglesia Diocesana hasta el siglo XVIII, pues nos inspira ese ejemplo de entrega tan generosa en el anuncio del Evangelio, con convicción, con alegría y sobre todo con coherencia. Una vida en verdad de austeridad y, como lo comentaba yo en la homilía, de verdadera caridad, que ganó la confianza de nuestros pobladores y aceptaron así, por ese ejemplo, el Evangelio. Bueno, pues muchas gracias por haber acudido. Vamos a recibir la conferencia de Fray Luis Javier y al final podremos develar una placa para que quede pues grabado este momento en nuestros corazones, en nuestra memoria eclesial y colectiva, el haber celebrado los 500 años de la presencia dominica. Muchas gracias por haber acudido. Muchas gracias, excelentísimo señor, por sus palabras. Cedemos la palabra y micrófono a Fray Luis Javier Rubio Guerrero, de la Orden de Predicadores, prior provincial de la provincia de Santiago de México, que nos presentará la conferencia magistral. Lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Pues antes de iniciar con esta presentación, con esta conferencia, a lo mejor ponen magistral, pero pues es un breve aporte de parte de un servidor y de nuestra provincia de Santiago de México a esta invitación que nos ha hecho el señor obispo. Muchísimas gracias, monseñor. Gracias, ¿verdad?, por estar aquí, a nuestro hermano obispo Miguel Ángel. Gracias también a la visita de mi paisano. Muchísimas gracias, padre, por estar aquí también. Y gracias también a todos ustedes por hacer posible, especialmente a mi hermano Fray Alejandro Latapí, como prior del convento de Santo Domingo, y a todos los que han organizado pues estos días de coloquio, recordando pues la huella que dejaron nuestros hermanos dominicos desde hace 500 años en este país y un poco menos pues en esta zona de la Mixteca y en general del estado de Oaxaca. Realmente para mí es un privilegio el poder estar aquí con ustedes y desde lo poco que pueda transmitirles, sobre todo dejarles
un compromiso con estas comunidades, creo que primeramente con el Evangelio, de que la palabra de Dios tiene que llegar a todos los rincones de la tierra, porque es una palabra que libera, es una palabra que anima, es una palabra que promociona, es una palabra que busca la paz a través de la justicia, y es una palabra que verdaderamente vivifica, enaltece la vida del ser humano. Por allí los padres de la iglesia decían que la gloria de Dios es que el hombre viva, que realmente eso hace el Evangelio, que el hombre pueda vivir verdaderamente con todo lo que es, que pueda realmente ser imagen de Dios. Pues vamos a empezar esta presentación. Como les digo, no soy perdón, no sé si es este. Perdón. No soy historiador, yo soy, primero estudié licenciado en Administración en la Universidad de San Luis Potosí, después terminando de esto entré a la Orden de Predicadores y pues tengo una licenciatura en Filosofía, después la Teología, me especialicé en Teología Moral, específicamente en la parte de moral social, política y economía, y desde ahí pues he tratado de colaborar con el proyecto del Evangelio. Ahora sí. Bueno, iniciamos. El día 2 de febrero de 1526, 8 frailes dominicos embarcaron en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, provincia de Andalucía, con destino a la Nueva España. Después de variadas dificultades, que incluso llevaron a la muerte de algunos de ellos y la incorporación de nuevos frailes en la isla de la Española, hoy República Dominicana, finalmente el 23 de junio de 1526 llegaron al puerto de San Juan de Ulúa un total de 12 frailes. A los pocos días siguieron su camino hacia la Ciudad de México, capital del virreinato de la Nueva España, arribando a su destino el día 25 de julio del mismo año, 1526 decíamos. Su llegada estuvo llena de simbolismo, pues según las crónicas, en un ambiente festivo, cientos de indígenas y el propio Hernán Cortés los recibieron con muchos honores. Incluso el conquistador se arrodilló ante ellos, mostrando respeto y sumisión a su autoridad. Finalmente se nos relata que los frailes dominicos fueron recibidos con caridad y alegría por sus hermanos franciscanos, que los hospedaron en el convento de nuestro Padre San Francisco de Asís, y que durante sus primeros meses en la ciudad vivieron en un clima de fraternidad y amistad evangélica. Hasta aquí me parece que todo lo narrado con sus bemoles, por ejemplo, la muerte de algunos de estos primeros misioneros, suena a una historia de cuento de hadas, una historia maravillosa. Pero como bien sabemos, la historia se desarrolla en un contexto que va más allá de experiencias satisfactorias y esperanzadoras. Nuestros hermanos tuvieron que enfrentarse a situaciones políticas, sociales y económicas propias de su tiempo y espacio,
que sin duda influyeron en su desempeño apostólico. Un claro ejemplo de esto fue que durante el primer año 5 de los 12 frailes murieron y otros 4 enfermaron gravemente, siendo obligados a regresar a España, con lo que después del primer año solo quedaban 3 frailes para iniciar una labor misionera que sin duda sobrepasaba los recursos materiales y humanos con los que contaban. Así, estos 3 frailes, Fray Tomás de Ortiz, que era el que venía a cargo de la expedición, Fray Domingo de Betanzos, que después fue el primer provincial de la provincia de España. Yo soy el número 114 de los provinciales que iniciaron esto. Y finalmente el diácono Fray Gonzalo Lucero iniciaron una labor evangelizadora que pronto empezó a dar frutos, especialmente del arribo de un flujo continuo de religiosos hacia la Nueva España durante todo el siglo XVI. La misión creció conforme aumentaban las necesidades de evangelización, de fundación de conventos y de formación intelectual. Cada nueva expedición respondía a la petición de la joven provincia en formación de Santiago de México, que requería más frailes para atender un territorio inmenso. En este contexto, la segunda expedición llegó aproximadamente entre 1528 y 1529, enviada para reforzar a los pocos supervivientes del primer grupo. Gracias a esta incorporación, Domingo de Betanzos pudo iniciar la consolidación de la naciente provincia dominicana. Entre los religiosos que llegaron en estos primeros refuerzos, destacaron figuras que más tarde serían fundamentales. Vicente de las Casas, quien fortaleció la organización de los conventos, Tomás del Rosario y otro gran célebre fraile, Bernardino de Minaya, quien posteriormente participaría en la defensa jurídica y teológica de los indígenas. El principal logro de esta expedición fue garantizar la supervivencia de la misión dominicana, que había quedado seriamente debilitada por las enfermedades y la muerte de algunos frailes del primer grupo. Durante los años 30 del siglo XVI, comenzaron a llegar nuevos contingentes de frailes desde España. Gracias a ellos se fundaron conventos en Oaxaca, en Puebla, en Huastepec, en Chimalhuacán, en Izúcar, en Tepozcolula, en Yanhuitlán, en Coixtlahuaca, etc. Fue también el momento en que los dominicos iniciaron de manera sistemática el estudio del náhuatl, del mixteco, del zapoteco y de otras lenguas indígenas. Entre 1540 y 1550 arribó probablemente la generación más brillante de dominicos, enviados a la Nueva España. Entre ellos sobresale la figura de Bartolomé de las Casas, de Domingo de Vico, de Pedro de Córdoba, cuya influencia se dejó sentir en el modelo evangelizador, aunque desarrolló su labor principalmente en el Caribe. En estos años, los dominicos comenzaron a influir decisivamente en la legislación indiana, en la reflexión teológica y sobre todo en la defensa de los pueblos originarios. En la segunda mitad del siglo XVI siguieron llegando numerosos frailes procedentes de los conventos españoles,
especialmente de San Esteban de Salamanca, que era un convento reformado y era un convento donde estaban las grandes glorias de la teología, especialmente aquellos que defendían los derechos humanos. No se trató ya de expediciones tan conocidas como las de 1526, sino de un flujo constante de religiosos. Gracias a ello, pudieron tener o realizar algunas tareas. En primer lugar, consolidar la provincia de Santiago de México. Segundo, fundar decenas de conventos. Tercero, abrir casas de estudio, especialmente de lenguas indígenas. Cuarto, formar predicadores, especialmente para estas tierras, y extender la misión especialmente hacia Oaxaca, Chiapas, Guatemala y finalmente también llegaron hasta Filipinas. Filipinas era una sufragánea de aquí, de la provincia de México. En este contexto es que quiero hablar de esos desafíos que nuestros primeros hermanos tuvieron que enfrentar a su llegada a México, pero no solo con un afán histórico, sino con la intención de que seamos conscientes de los grandes desafíos que tuvieron que sortear y desde allí podamos leer los nuestros. Es decir, aquí solamente estoy hablando en esta parte de la historia. Ahora voy a tratar de hacer una reflexión a partir de lo que estos hermanos tuvieron que enfrentar y cómo lo trataron de resolver. A ver si de alguna manera también a nosotros nos mueve el corazón y podamos también actuar en este contexto tan difícil que vivimos. Lo primero que debo decir es que al inicio de la misión apostólica en la Nueva España, el contexto no era neutral ni pacífico, sino estaba profundamente marcado por tensiones políticas, por una explotación económica y también por fracturas sociales, algo muy parecido a lo que hoy vivimos. La llegada de los frailes se dio dentro de un proceso de conquista, de reorganización del poder político y económico, además del choque cultural y religioso, dimensiones que sin duda tuvieron repercusiones para la planeación y organización del proyecto apostólico que deseaban llevar adelante. Voy ahora a hablar un poquito, muy brevemente, a nivel general, de cuáles fueron estos desafíos. A lo mejor por ser tan general, pues voy a perder un poco de objetividad o de precisión. Primero, las condiciones políticas. Iniciemos con la situación política. Así, tras la caída de México Tenochtitlan en 1521, la autoridad indígena fue sustituida por el poder castellano. Se instaló un régimen virreinal centralizado, primero con gobernadores y después con el virrey. Los conquistadores recibieron encomiendas, es decir, control sobre pueblos indígenas, para cobrar tributos y trabajo. Existió una lucha de poder entre conquistadores, funcionarios reales y misioneros que defendían a los indígenas. También había unas situaciones económicas difíciles. La economía estaba orientada casi exclusivamente al beneficio de la corona y de los colonos. Entre las principales actividades estaba la explotación minera, sobre todo de plata y oro. Por otra parte, la recaudación de tributos obligatorios a los indígenas, además del trabajo forzado por medio de instituciones como la encomienda y el repartimiento.
sin olvidar que muchas veces se llegó incluso al despojo de tierras comunitarias. Esto, sin duda, provocó pobreza, desplazamientos, una caída demográfica muy severa por enfermedades y sobreexplotación. Algunos de los resultados fueron los siguientes: una desigualdad estructural. La riqueza se concentró en encomenderos y colonos españoles, mientras muchas veces los pueblos naturales soportaban tributos y trabajos forzados. Diversidad laboral. Además de indígenas, pronto llegaron africanos esclavizados, inmigrantes asiáticos, integrados en la economía colonial. También se transformó el territorio. Se fundaron ciudades como México, Puebla, Oaxaca, que se convirtieron en centros de comercio y administración. Todo esto llevó también a una situación social difícil. La sociedad era muy desigual y fragmentada, motivada por diversas causas. Ya decíamos, un colapso demográfico indígena, las epidemias, especialmente la viruela, el sarampión, el tifus. Una sociedad muy violenta luego de la conquista, sin olvidar también a veces condiciones de hambre para algunos sectores de la población. Una mención aparte tiene que ver el sistema de castas prevaleciente en la Nueva España, por lo cual se estableció una jerarquía racial, a saber, españoles peninsulares o españoles criollos, como decían, mestizos, indígenas, africanos, esclavizados. Evidentemente esto generó muchos problemas estructurales y también sirvió para tener una forma de control social. Por otra parte, también una situación social y cultural, religiosa, difíciles. Hablando en términos generales, podríamos decir que con los pueblos originarios existía un politeísmo organizado, con dioses relacionados con la naturaleza, la guerra, la fertilidad y el cosmos. Además que la religión estaba unida a la estructura política y social, templos, sacerdotes, calendarios rituales, fiestas públicas. Por tanto, la evangelización implicaba no solo enseñar una nueva fe, sino también transformar o dialogar con un sistema cultural completo. Por eso muchas veces, con la destrucción de templos indígenas y la disminución de la población, muchos de ellos interpretaron la derrota como abandono de sus dioses, generando muchas veces confusión, pero también resistencias y sincretismos. Es decir, la evangelización tuvo que realizarse en condiciones muy difíciles. Ahora bien, ¿qué hicieron los dominicos ante esto? Primero, un estudio serio de la lengua indígena. Podríamos decir una lengua que era toda una cosmovisión: náhuatl, mixteco, zapoteco, traducción de códices, fundación de escuelas para traductores y agente de pastoral. Es decir, como era la tradición de la iglesia, como era la tradición dominicana a partir de Santo Tomás, lo primero era estudiar. En segundo lugar, una defensa jurídica y concreta de los pueblos originarios. Tercero, fundación de pueblos, conventos y escuelas. Aquí podríamos hablar de la labor realizada en el terreno de la educación, especialmente en el ámbito de las lenguas y en el ámbito universitario. Los primeros profesores de la Universidad de México, los de prima de teología, fueron dominicos. Después, una evangelización más catequética y teológica que masiva. En las primeras crónicas se habla cómo los dominicos, cuando mandaban las crónicas, pues mandaban
siempre relatos de las conversiones, pero siempre eran muy menores a las de los franciscanos, que tenían legiones de gente que convertían, con la única diferencia que los dominicos preferían primero catequizar y después llevar el sacramento. En este contexto, la parte doctrinal y catequética en los dominicos nunca estuvo separada de la parte humana. En términos generales podemos decir que muchos dominicos veían la misión como un proceso de evangelización en donde no solo se trataba de bautizar, sino de humanizar y proteger. Todo ello en medio de un clima de violencia estructural, injusticia económica y pérdida cultural. Sin embargo, en honor a la verdad, este ideal de predicar el Evangelio, de defender la dignidad humana y formar comunidades cristianas, no siempre orientó a todos los hermanos predicadores, y como toda obra humana, su actuación también tuvo límites, contradicciones y defectos. Sin embargo, siguiendo el carisma de Domingo de Guzmán, muchos dominicos destacaron por su defensa de la dignidad humana. Hay que recordar que la bula Sublimis Deus, donde el Papa reconoce la dignidad y de los naturales y donde se prohíbe ya la esclavitud y las encomiendas, pues fue generado precisamente por las cartas que enviaron Fray Bartolomé de las Casas y Fray Julián Garcés, los primeros obispos de México, junto con otros frailes de la provincia. Entonces, muchos dominicos destacaron por su defensa de la dignidad humana, valentía para denunciar abusos, reflexión ética y jurídica. La cercanía con los pueblos indígenas fue un hecho, y muchos misioneros aprendieron lenguas y convivieron profundamente con las comunidades locales. No obstante, aunque en general los dominicos criticaron abusos, también otros dominicos formaron parte del proceso colonial español y en ocasiones legitimaron estructuras de dominación y participaron en la reorganización social impuesta a los indígenas. Uno de estos resultados de esta división fue la reflexión profunda sobre la realidad, lo que propició la organización de debates teológicos, reflexiones sobre el pensamiento jurídico y propuestas sobre derechos humanos y justicia, especialmente desde la tradición de la Escuela de Salamanca, siguiendo a Francisco de Vitoria. Todo ello dentro de un espíritu misionero que tuvo su mejor versión en aquellos frailes que, como ya decía el señor obispo, vivieron con austeridad y realizaron enormes sacrificios personales para evangelizar regiones apartadas, lo que sin duda impactó de una gran manera a muchos de los naturales. Ahora bien, ¿cómo se dio este proceso en Oaxaca? La presencia de los dominicos en Oaxaca fue relativamente temprana y se produjo en el contexto de la expansión de la orden de predicadores hacia el sur de la Nueva España. Es importante distinguir la llegada a la ciudad de Antequera de la penetración posterior en la Mixteca y en la región zapoteca, porque fueron procesos progresivos. A partir de 1528, los dominicos comenzaron a extender su acción hacia las regiones del sur, especialmente la zona mixteca y luego la zapoteca. En el caso de Oaxaca, las fuentes señalan como pioneros a Fray Gonzalo Lucero y a Fray Bernardino de Tapia, enviados por Fray Domingo de Betanzos. Sin embargo, algunos estudiosos afirman
que hablar de una fecha del establecimiento formal de la primera fundación dominicana en la ciudad de Antequera sería el 24 de julio de 1529, cuando el Cabildo de Antequera o de Oaxaca les concedió terrenos para establecer su convento. Su primera casa fue el convento de San Pablo. Desde Antequera comenzaron a desplazarse hacia los pueblos indígenas, como ya decíamos, primero hacia la Mixteca y la Sierra. Oaxaca presentaba un enorme desafío misionero. ¿Por qué? Porque no era un territorio homogéneo ni fácilmente comunicable. Había montañas, valles, barrancas, comunidades dispersas y las distancias entre los pueblos podían ser considerables. Ni qué les digo a ustedes. Esto explica que la evangelización no consistiera simplemente en llegar y evangelizar o fundar un pueblo o un convento. Los frailes tenían que establecer cabeceras, conventos y visitas desde donde recorrían grandes territorios. Por eso podemos decir que pocos territorios reflejan tan claramente el genio dominicano como Oaxaca. Por ejemplo, la experiencia de los primeros años en la Mixteca muestra precisamente esta dificultad. Algunas fundaciones tuvieron que abandonarse temporalmente por problemas de comunicación, oposición local o conflictos con los encomenderos. Los frailes se encontraron con una extraordinaria diversidad lingüística: zapoteco, mixteco, chochol, triqui, cuicateco, huave, mije, entre otras lenguas. Los dominicos comprendieron muy pronto que no podían evangelizar eficazmente sin aprender las lenguas indígenas. Y ya en 1529, casi a su llegada, comenzaron a estudiar mixteco en la Mixteca Alta y zapoteco en Antequera. Su método evangelizador se distinguió por varios rasgos, que era un círculo realmente evangelizador. Primero, el aprendizaje sistemático de las lenguas originarias. Segundo, la elaboración de gramáticas, vocabularios y catecismos. Tercero, la formación de catequistas y dirigentes indígenas, agentes de pastoral. Después, la construcción de conventos, que no funcionaban simplemente como recintos religiosos, sino como espacios educativos, culturales y sociales. Realmente los conventos estaban al servicio del pueblo. Una intensa actividad intelectual que permitió conocer con profundidad las culturas mesoamericanas. Esto tuvo consecuencias extraordinarias. Se formaron vocabularios, se realizaron doctrinas, se construyeron catecismos, confesionarios, es decir, textos morales. También se publicaron cartillas, sermones y otros materiales en las lenguas de la región. Existen actualmente, gracias, se han recuperado varios ejemplares de ellos y son maravillosos. En este contexto, el convento de Oaxaca se convirtió así en un importante centro de estudios. Pero una cosa lleva a la otra, pues el estudio de las lenguas y el deseo de hacer una verdadera predicación obligó a los dominicos a entrar en el mundo intelectual indígena. Para aprender una lengua no bastaba con memorizar palabras, tenían que comprender categorías, formas de pensamiento y también distintas maneras de expresar conceptos religiosos. Otra gran interpelación fue la existencia de sistemas religiosos indígenas profundamente arraigados,
los dominicos no encontraron una población espiritualmente vacía, encontraron sociedades con sacerdotes, rituales, santuarios, calendarios ceremoniales, divinidades y tradiciones propias. En algunos lugares, la evangelización tomó formas muy conflictivas, pues mientras en algunos lugares se acompañó pacíficamente a los pueblos originarios, en algunos otros hubo destrucción. También hubo casos de violencia por parte de los dos lados. Esto al mismo tiempo denunciaban abusos, pero también se defendían a pueblos originarios frente a los encomenderos. Muchos frailes se encontraron atrapados en un proceso evangelizador que se desarrollaba dentro de un sistema colonial que implicaba tributo, encomienda, explotación laboral y reorganización de las comunidades indígenas. Muchas veces esto ponía en conflicto a los evangelizadores. Esta tensión es fundamental para entender la historia dominicana en Oaxaca. En otras palabras, había un gran desafío pastoral: cómo cristianizar a un mundo indígena sin destruirlo. Así, los dominicos tuvieron que aprender a dialogar, a evangelizar, a entender que no consistía solamente en traducir palabras, sino en traducir conceptos y en aprender a vivir el Evangelio. En estas circunstancias, según los expertos, la respuesta fue extraordinariamente ambiciosa. Establecieron un proceso en el cual, desde el establecimiento de un convento, se pudo dar el estudio de las lenguas. Luego pasar a una predicación realmente profunda y de allí a una doctrina para terminar en la formación de comunidades. Así se explica una gran red de conventos dominicos: Santo Domingo de Oaxaca, Yanguitlán, Tepozcolula, Cuislahuaca, Tlaxiaco, Achutla, Chila, entre otros muchos más. La orden terminó construyendo en Oaxaca una de las redes más importantes de la Nueva España. El convento de Santo Domingo de Oaxaca llegó a convertirse en un gran centro intelectual y religioso. Para 1623 ya tenía la categoría de universidad, con la enseñanza de teología y filosofía. Es en este contexto que no podemos estudiar a Huajuapan aisladamente, sino como parte de una extraordinaria red dominicana de la Mixteca, una relación que incluye Chila, Tequistepec, Tonalá, Tlaxiaco, Tepozcolula, etc. Esta red explica la enorme influencia que alcanzó la orden de predicadores en la Mixteca. Podríamos imaginarla como una red pastoral dominicana. Los grandes conventos eran centros de formación y gobierno. Las casas atendían determinadas regiones y las visitas permitían llegar a las comunidades más pequeñas. Con todo lo anterior, es claro que en Oaxaca la orden no solo edificó monumentos arquitectónicos, grandes iglesias, sino contribuyó decisivamente a la configuración de una identidad regional, donde la fe cristiana dialogó con las antiguas tradiciones indígenas para la dignificación de los pueblos originarios y su incorporación a la nueva sociedad. Dentro de esta historia ocupa un lugar importante, y aquí permítanme hacer un espacio para Gonzalo Lucero. Aunque menos conocido que otras grandes figuras de la orden, representa el modelo del misionero dominico, profundamente inserto en la realidad indígena. Su labor estuvo especialmente vinculada
con la región de Tlaxiaco, uno de los centros más importantes de la Mixteca Alta. Allí desarrolló una predicación cercana al pueblo, favoreciendo el aprendizaje de las lenguas mixtecas y la consolidación de las comunidades cristianas. La figura de Gonzalo Lucero expresa un rasgo característico del espíritu dominicano, el misionero estudioso que comprende que la evangelización requiere conocer profundamente la cultura del otro. Su predicación no consistía únicamente en transmitir contenidos doctrinales, sino establecer un diálogo entre el Evangelio y la cosmovisión mixteca. Así, la presencia dominicana en Oaxaca dejó una herencia que trasciende el ámbito religioso. Su legado comprende el desarrollo de estudios lingüísticos, la producción de obras históricas y etnográficas, la defensa de la dignidad de los pueblos originarios, la promoción de la educación como instrumento de transformación social y una arquitectura conventual que expresa la síntesis entre contemplación y estudio y misión. En este contexto, Oaxaca puede considerarse uno de los grandes centros intelectuales de la orden en América. Allí se hizo visible el ideal dominicano de contemplata et contemplata alistrare, contemplar la verdad y comunicar a los demás esta contemplación. Al celebrar los 500 años de la llegada de los dominicos a México, la memoria de Oaxaca y de misioneros como Gonzalo Lucero nos recuerdan que la misión de la orden no fue únicamente expandir la fe, sino construir una cultura del diálogo entre el Evangelio y los pueblos originarios. Su historia muestra una predicación inseparable del estudio, una inteligencia al servicio de la fe y una defensa constante de la dignidad humana. Por ello, la tradición dominicana en Oaxaca constituye uno de los capítulos más brillantes de la historia religiosa e intelectual en México, una síntesis entre evangelización, humanismo, investigación, arte y compromiso con la verdad, que continuó inspirando la misión de la orden de los predicadores en el siglo XXI. Por eso, reconociendo lo hecho por estos primeros dominicos en tierras mexicanas, hoy como hace 500 años, los grandes desafíos para nuestra predicación y acción apostólica siguen siendo cómo recuperar la centralidad de la persona como imagen de Dios, cómo ser imago Dei por encima de cualquier sistema o interés, cómo asumir una voz profética que denuncie toda forma de injusticia, cómo acompañar a las víctimas, no solo con asistencia, sino con cercanía, escucha y defensa activa, cómo promover una cultura de la dignidad donde la fe se traduzca en un compromiso concreto con la justicia y la paz. Por eso nuestra pregunta es: ¿qué deberíamos hacer los dominicos, los cristianos actuales, para seguir con esta gran tarea y compromiso con el pueblo de Dios que peregrina en México? ¿A qué nos llama Dios en estos momentos cruciales de nuestro país? Así, teniendo en cuenta que la historia no se repite y que no se deben dar las mismas respuestas, es nuestro deber acercarnos a la historia para entender a nuestro tiempo actual, pero sobre todo para pensar y trabajar en nuestro futuro. El México colonial y el actual comparten el desafío de vivir la fe en medio de grandes problemas similares. Me parece que los dominicos que llegaron hace 500 años a estas tierras no hicieron sino continuar aquello que impulsó la fundación de la Orden de Predicadores 300 años antes, que el Evangelio de Jesucristo llegara a todos los rincones de la tierra y los transformara en reino de Dios, entendiendo que la evangelización solo podrá ser fecunda si se escucha antes de hablar, se acompaña antes de enseñar
y se sirve antes de exigir para que precisamente la palabra que predicaran fuera creíble. Nuestra pregunta es si nosotros seremos capaces de hacer esto. Por lo que no se impone hacer más cosas, sino hacer lo esencial, a lo que hemos sido llamados desde hace 800 años en la orden, pero con mayor hondura evangélica y lucidez histórica. En este sentido, se pueden articular las grandes tareas en torno a varios ejes fundamentales: predicación encarnada de la realidad del pueblo, defensa profética de la dignidad humana, discernimiento e iluminación de la religiosidad popular, formación de conciencia crítica y creyentes maduros, reconstrucción del tejido social, presencia en las periferias existenciales y geográficas, evangelización de la cultura y del mundo digital, testimonio de una vida creíble y cultivar la vida espiritual como fuente de toda predicación. A manera de conclusión, finalmente, creo que para nosotros, para la orden de predicadores, para los dominicos actuales, para aquellos que quieren imitar, seguir el ejemplo de estos evangelizadores, tenemos que seguir predicando la verdad con inteligencia, con una formación sólida, con una teología rigurosa. Predicar la verdad con compasión, con cercanía a los que sufren, a los pobres, como decía el Papa Francisco, a los descartados. Predicar la verdad con libertad, sin someternos a intereses políticos o económicos. Predicar la verdad en diálogo con la cultura, con la ciencia, con el pensamiento contemporáneo. Como decía San Pablo, predicar la verdad para ser libres. Por eso la presencia de la Orden de Predicadores en Oaxaca, como en otros lugares, no puede entenderse solo como un hecho histórico, sino como un proceso espiritual, cultural y profundamente humano que ha marcado la identidad del país. Su historia es en realidad una tensión fecunda entre la predicación del Evangelio y la defensa de la dignidad humana. Pues como decía San Irineo de León en el siglo II, la gloria de Dios es que el hombre viva. Muchas gracias. Una ponencia que nos llena de mucho conocimiento y espero que les haya gustado principalmente. Les voy a dar un dato muy interesante sobre la orden aquí en Huajuapan. En el año de 1996, el entonces obispo don Felipe Padilla y Cardona hizo una condecoración a Fray Francisco María García, quien en ese momento pues todavía él se encontraba prestando servicios en nuestra diócesis. Entonces ya cerca de 30 años que tuvimos la presencia de la orden a través de Fray Francisco María García. Y pues ahora también con los 500 años de la llegada de los dominicos a México, pues precisamente toda esta zona de Huajuapan, pues hace más ya de 150, 200 años que la orden se retira definitivamente. Entonces, tenerlos nuevamente, pues para nosotros es un gran honor, una gran alegría en nuestro Señor Jesucristo, que la orden nuevamente pues nos vuelve a visitar. Pues agradecemos a Fray Luis Javier Rubio Guerrero, prior de la provincia de Santiago de México, por compartir con nosotros esta importante conferencia magistral y contribuir al conocimiento de la historia y el legado de la Orden de Predicadores en nuestro país. Le brindamos un fuerte aplauso. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Entonces cedemos la palabra y el micrófono a quien guste preguntar. Adelante.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por estar entre nosotros y gracias por su conocimiento sobre los dominicos. Yo quiero preguntarle, ¿los dominicos no estuvieron en Guajuapan? Le digo por esto, porque si vemos, nuestra iglesia es linda, nosotros la queremos mucho, pero no tiene la monumentalidad que tiene Yahuitlán, Tamazulapan, Chila, Acatlán. Estas iglesias, en su construcción, son monumentales, son fortalezas. La nuestra, aunque la queremos mucho, no tiene eso. Poco a poco se fue haciendo. Y yo me pregunto, ¿no se ve la presencia de los dominicos aquí? En su arte, en su pintura, en su escultura, no lo tenemos. Tampoco tenemos registro de música antigua. Lo más que tenemos es un algo que parece como órgano. ¿Cómo se llama este aparato? Armonio. No hay registro de música. ¿Saben? Por ese lado creo que somos pobres. Así me siento yo. Pero por fortuna hay un documento gráfico. Aquí lo tenemos enfrente. Y yo veo y felicito de verdad, monseñor. Esta fotografía que usted tiene aquí tiene varias cosas. Algunas cosas que ya no están, otras que están ahí como testimoniales. Les voy a decir, perdón, voy a pasar para señalar qué es lo que veo. Perdone, ¿eh? Miren, aquí, por ejemplo, yo veo, a ver qué ve. Lo que yo veo, estoy viendo que es un documento hermosamente gráfico, con un testimonial histórico. Aquí está nuestra verdad de cómo era nuestra iglesia, este atrio. Hay dos cosas. Aquí, por ejemplo, ¿qué viene aquí ahora? El atrio, ¿verdad? Y después esta explanada continúa. Aquí está la calle ahora. No había calle entonces, ¿verdad? Esto continúa acá. Aquí está la puerta. ¿Qué más vemos? La torre no está. ¿Sí? Sí, momento. No está la torre. Lo digo porque nosotros, es importante, esta conferencia que nos está dando el fraile, creo que es importantísimo esta reflexión. Vemos cómo ha pasado el tiempo nosotros. Vemos cómo vemos y no vemos, como dice, ¿verdad? Y yo creo que es importantísimo este documento gráfico. Esta es nuestra historia. Estos somos nosotros. Y aquí tenemos que aprender también, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, yo solo hago una precisión. Si no mal recuerdo, para 1576 ya se menciona Huajuapan de León en las actas capitulares precisamente de la provincia de Santiago como convento dominico, aquí, Huajuapan. Ciertamente no en las mismas proporciones o monumentalidad como otros conventos. También por la misma historia, como sabemos, de la zona sísmica, fue que no hay nada de lo que fue el templo y el seguro convento. Ya esta construcción que tenemos, la actual catedral, pues es del siglo, como sabemos, XVIII. Gracias a Dios hemos rescatado por intervención y ciencia de la maestra Reina Escamilla la historia reciente de catedral, con varias fuentes que estaban sueltas o algunas publicaciones, algunos artículos, y ella ha hecho una reseña histórica de nuestra iglesia catedral. También, como sabemos, el patronazgo de nuestra iglesia catedral es doble. San Juan Bautista ya también aparece desde el siglo XVI como patronazgo
de lo que era la iglesia, y luego ya Santa María de Guadalupe con el primer obispo, don Rafael Amador y Hernández. Cierto, no tenemos más arte, cultura de ese siglo XVI, pero pues sí, aquí hubo evangelización dominica, ¿no? Que fue paso y también atendido por el convento de Chila de las Flores. No sé si cuestionaba eso, maestro. Ajá. Sí, pero sí fue netamente centro evangelizado por los dominicos. Sí, también esto mismo que decía el señor obispo, es que había grandes conventos, es lo que yo decía, luego había lo que se llamaban casas, que ya no tenían las dimensiones de los grandes conventos, y luego había lo que eran las visitas o las catequesis, entonces que se visitaban periódicamente, allí no vivían los frailes o estaban por un tiempo corto y regresaban al convento, porque claro, en los conventos grandes, prácticamente los conventos grandes, la provincia, los dominicos tuvieron 4 provincias en México, que era el convento grande, que era el convento de Santo Domingo de México, en la Ciudad de México, donde llegaron los frailes, luego el convento de Santo Domingo también en Puebla, donde está pues esa obra maravillosa que es la Capilla del Rosario, y luego pues el convento de Santo Domingo de Oaxaca, ¿verdad? Y luego el convento de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas. Y en cada uno de esos lugares pues había una provincia diferente. La provincia de Santiago de México, la provincia de los Santos Ángeles de Puebla, la provincia de San Hipólito de Oaxaca y la provincia de San Vicente Ferrer de Chiapas y Guatemala. Entonces, y dentro de cada una de esas provincias, pues había conventos, había casas y había visitas, ¿verdad? Y entonces, pues, y regularmente los conventos grandes, pues era donde estaba el noviciado y el estudiantado. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo de Oaxaca, pues se alcanza a saber que en grandes tiempos de esplendor, pues había unos 200 frailes viviendo en el convento de Santo Domingo. 200 frailes, más o menos, porque estaban todos los profesores, estaban todos los novicios, los estudiantes, y luego todos los misioneros que llegaban a Santo Domingo, iban a ver al provincial, o estaban un rato ahí, descansaban y se iban a la misión. Entonces eran conventos realmente muy, muy grandes. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a tratar de ser breves para que todos puedan participar y pues aquí nuestros expertos nos puedan resolver nuestras dudas. Lo más breve posible, por favor. Sí, para terminar con lo que decía el maestro José Luis, el obispo coadjutor de la Puebla de Los Ángeles, Fray Alonso de la Mota y Escobar, realiza 2 visitas, 1610 y 1623. En la primera encuentra un pueblo de tierra caliente, de doctrina dominica, en donde hay solamente 5 españoles que viven del arcabuz matando venados y los demás todos hablan mixteco, así refiere, pero no comenta nada respecto de la grandeza que pudiera haber en cuanto a la construcción o a la arquitectura. Precisamente el obispo de la Mota y Escobar es explícito en otros lados, pero aquí no, por lo que sí debió haber sido muy sencillo esto, ¿no? Es para confirmar y felicitarlo por su conocimiento y porque dijo una frase muy grandiosa: mientras unos trataban de conquistar los territorios, otros daban todo por conquistar las almas. Y eso es muy grande, porque son
los verdaderos católicos como Jesucristo enseñó. Ser muy humildes. Dice uno de los cronistas de la conquista, Bernal Díaz del Castillo, que Bartolomé de las Casas a veces se quedaba sin comer por darle lo que le daban a él, a sus indígenas. Pues lo felicito, y este día es muy grande, qué bueno que se va a develar la placa para que quede como recuerdo y como constancia de este día tan grandioso. Muchas gracias. Solamente una pregunta. En muchos pueblos aquí de la diócesis, por ejemplo, Tecomastlahuaca, Tuztlahuaca, Tlacotepenieles, es muy popular una danza, moros y cristianos. Escuchamos en la exposición y ya sabemos que los dominicos y los frailes en general son muy creativos, o fueron muy creativos para la evangelización. Entonces la pregunta, en sus archivos, ¿sí tienen presente esa danza? Incluso tienen el guión completo, o cómo la interpretaron, o cómo la recuerdan, o nada más es un dato que imaginamos que ustedes la enseñaron a nuestros pueblos y comunidades. Yo tampoco soy historiador, pero no solamente en los dominicos, en todas las regiones evangelizadas está esta danza de los moros y los cristianos, ¿no? Recordando lo que pasó en España y recordando un poco lo que se vivía aquí, ¿no? Pero no es tradición solamente de la orden, es esta realidad con la que vinieron pues, muchos conquistadores con otra visión también, muy diferente a la evangelización que tenían los dominicos. Yo sí quiero, tampoco soy, lo subrayo, no soy historiador, pero una de las grandes diferencias en la orden es la cuestión del estudio. Yo creo que esto es muy importante, conocer el área, conocer el lugar, el esfuerzo que se hizo para comunicarse, no solamente comunicar, sino recibir información. Y yo creo que para nosotros, ahora que estamos celebrando estos 500 años, no solamente es la epopeya de lo que sucedió antes, el reto que tenemos nosotros. Me están zumbando los oídos, perdón, pues sí, uno lo de cura no se le quita, ¿no? ¿Y tú quién dices que soy yo? Fue el evangelio de ayer, fue el domingo de ayer. A nosotros los cristianos, ¿qué nos toca hacer hoy en un mundo tan dividido, en donde la lana, en donde el poder, en donde la mentira triunfa? Porque hay menos homicidios, pero más desaparecidos, donde hay mujeres que siguen buscando a sus hijos, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros como cristianos? ¿Qué nos toca hoy? Entonces, sí creo que recordar a mis hermanos que vinieron aquí, pues sí, es muy importante, y sobre todo su trabajo de estar acorde con la sociedad que se vivía, con los grandes retos que se vivían, con las angustias de quienes de repente veían un mundo totalmente diferente, pero encontraron esperanza, encontraron un camino, y es lo que somos nosotros. Me impresionó cuando llegamos después de misa, un grupo de hermanos de aquí que nos echaron porras a los dominicos, y dije, ustedes también son dominicos, porque esta es la herencia que tenemos, ¿no? También nosotros somos dominicos, también en Guajuapan heredamos eso, y ahora, ¿cómo la transformamos? ¿Cómo la llevamos más adelante? Entonces, pues creo que me emociona ver la historia, pero me compromete más lo que hacemos de historia, lo que yo hago pobremente desde Santo Domingo de Oaxaca. Para un poquito nada más para comentar, hace unos 4 días nos invitaron a ver algunos textos que están en estudio ahí por la Fundación Harpelú. Ellos han conseguido muchos textos y nos enseñaron un texto de finales del siglo XVI donde hay 2 autos de fe, que son 2 obras de teatro hermosísimas, una sobre Nuestra Señora del Rosario y otro
texto sobre un proceso de evangelización y los tenían escritos, estaban en mixteco estos textos y se ve que los utilizaron los frailes, no sé, no, ellos nos comentaron, ahora no me acuerdo quién se los había pasado a ellos, pero era un librito chiquitito, bien lo estaban arreglando, pero sí, o sea, una de las maneras que tuvieron los grandes evangelizadores de estas tierras, pues fueron las obras de teatro, fueron la música, pues ustedes ven, por ejemplo, toda la red de órganos monumentales que están en muchos lugares aquí de Oaxaca, pues ¿quién los tuvieron que llevar? Pues estos señores, ¿no? Y también, pues otra serie como danzas. Yo me quedé asombrado una vez en una región en la zona del Valle, ahí cerca de Oaxaca, un lugar que se llama San Lucas Quiavini, y entonces en Semana Santa, en la mañana, el viernes, me estaba levantando a un lado en la parroquia, no había nadie, nada más estaba yo, y de repente oí y dije, ay, están rezando laudes. Dije, ¿quién estará rezando laudes? Y se oía exactamente como si estuvieran rezando en el convento. Y eran los mayores de la comunidad que estaban rezando exactamente igual que nosotros rezamos en el convento. O sea, en los mismos tonos. Entonces, increíble, yo me quedé asombradísimo. O sea, como después de tantos años ellos seguían rezando con los mismos tonos que nosotros rezamos, ¿no? Ellos, y seguimos rezando nosotros, pues el oficio de la mañana con los mismos tonos. Eso quiere decir que hay algo que dejaron los frailes y que sigue hoy en día rezándose, ¿no? La tradición. Bueno, en nuestra diócesis de Oaxaca tenemos parroquias que pertenecieron a la provincia de Santiago de México, otras pertenecieron a la provincia de San Miguel de Puebla y también las que pertenecieron a la provincia de Oaxaca. Entonces es una riqueza, ¿verdad?, que hubo. Lo que yo quisiera es que si nos dejara alguna bibliografía para ir poco a poco pues, estudiando también y seguir complementando lo que ya nos dijeron, nos sería muy útil, ya que después nos enviaran o nos dejaran pues alguna bibliografía por toda esta riqueza que tenemos. Bien, pues eso nos lleva a reconocer la grandeza evangelizadora, pero también quedan abierto un campo inmenso, ¿no? He estado en algunos lugares donde abarcaron otros campos, agricultura, ganadería, se ha hablado de arquitectura. No, pues nuestra región, nada más basta ver la región dominica, como se le llamó en un tiempo, ¿no? Cosa que no hay en otros lugares. Entonces, bueno, es una riqueza enorme y que ahorita tocamos un área, pero realmente queda una riqueza enorme que nos trajo la evangelización dominica y que pues realmente pues apenas tocamos algunos rasgos, algunas características, ¿no? Pero ciertamente la riqueza es enorme. Sí, esto que usted dice es muy grande. Yo me acuerdo que en algún momento algunos nos comentaron